Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros videntes, oyentes, toda la gente que nos escucha en todo el mundo. Y realmente puedo decir en todo el mundo porque estamos en todas partes, en Israel, en Túnez, en Estados Unidos, México, Argentina, Chile y ahora en Villa Crespo. ¿Se dan cuenta? Me vine a Villa Crespo acá, estoy disfrutando de un lindo restaurante porque tengo una amiga invitada que es excepcional, Graciela Teva, y vamos a recorrer las costumbres y los personajes separadores de acá, del barrio de Villa Crespo. Pero antes tengo que decir que estamos en un café con Cabaná con el patrocinio del Museo Judío Alemán de Santiago de Chile. Así que le doy la bienvenida a Graciela. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar de los sefaradíes en Villa Crespo. Qué maravillosa la historia. Así que nos vamos a ir entrando. Gracias y bienvenida a un café con Cabaná. Bueno, gracias a ustedes, Roberto, por convocarme. Y es un placer cruzar la cordillera. Muy lo he bien, hecho muchas veces. Lo hice me alegro. muchas veces. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a partir con esto y queremos conversar de tus ricas experiencias que tú viviste en tu viaje a España. Supe que anduviste en Madrid, en Aranjuez y en Segovia, donde esa cultura sefaradí se puede palpar en todas partes. A ver si nos vas contando algunos de estos detalles para que nuestra gente ya empiece a meterse qué es lo que está en Villa Crespo. Bueno, en el año 2011 fui convocada por la Casa Sefaradí de Madrid, en la calle Mayor, y fui convocada juntamente con María Sar, con otra compañera del CIVICSEF, donde la experiencia fue muy grande, muy grata, sobre todo, por supuesto, en Madrid, en la Casa Sefarad, en Segovia, en la casa de Abraham Senior, donde está en plena judería. Bueno, y la experiencia muy rica y diferente fue en Aranjuez, donde era en una escuela religiosa católica, donde fuimos convocadas primero para hablar a los alumnos de quinto año, terminando el secundario. Resulta que con anterioridad me habían pedido ciertas cosas, ciertas frases, que yo realmente no tenía idea para qué era. El asunto que cuando llegamos, había toda una exposición, una escuela de 1.500 alumnos, muy numerosa, la más importante de la ciudad de Aranjuez. Me encuentro que dentro de la exposición, todo lo de ladino era lo que me habían pedido a mí. Yo lo que no tenía sentido ni idea para qué era. Bueno, el asunto que el salón de actos para los de quinto año resultó chico, por lo que decidieron a último momento los profesores, junto con el rector de la escuela, hacerlo en la parroquia. Al ver el título y todo, empezaron a convocarse cuarto año, tercero, segundo, primero. El hecho que cuando entramos a la parroquia estaba toda la escuela secundaria con sus profesores. Eso fue una experiencia única, porque si bien la convocatoria era para el último año del secundario, de pronto nos encontramos con 1.000 y pico de chicos, en los cuales nosotros disertamos, y cuando yo hablé de la lengua, las costumbres y todo lo que concierne a mi especialidad, fueron unas preguntas muy interesantes, como por ejemplo, un alumno me dice: ¿y usted, siendo sefaradí, como explicó, y que sus ancestros salieron de acá hace 500 años, qué siente con pisar España? Wow. Me produjo una sorpresa. Yo le dije, bueno, no es la primera vez que piso España, pero en esta oportunidad con otro objetivo, que siento una alegría muy grande de volver después de 500 años a la tierra donde mis ancestros nacieron. Entonces otro me pregunta: ¿y usted cómo sabe que sus antepasados son de España?
Bueno, le digo, justamente en un libro de las actas de Inquisición del investigador Jaime Bernard, hace 20 años descubrí toda mi familia Teba en Ciudad Real que habían sido muertos en la hoguera y habían sido quemados, ¿no? Y justamente aparece el nombre de mi hermana, Beatriz de Teba, Diego de Teba, Juana de Teba. Todo esto hizo que más tarde, hace unos 15 años, una investigadora argentina que estuvo en Israel entró en las actas donde estaba toda mi familia y para un simposio internacional del CIRICSEF presentó toda la familia Teba con toda la historia desde la Inquisición. Bueno, esto produjo una sorpresa muy grande, porque a partir de ese hecho y de esa conversación surgieron miles de preguntas donde los profesores estaban totalmente asombrados, porque evidentemente no tenían ningún conocimiento de todo esto. Recién, digamos, después de 1992, en España, muchos investigadores entraron a investigar sobre todo la Inquisición. Entonces, imagínense en que ellos recién están floreciendo, cosa que todavía no pasaron a los alumnos. Bueno, esa fue una experiencia maravillosa, maravillosa, Maravilloso. Qué maravillosa. increíble, ¿ah? Oye, y Graciela, y hay algo que a mí me llama la atención del otro día que estuvimos hablando, escritora del libro y tu especialidad, y tú eres música, eso entiendo. Claro, en realidad mi profesión es música. Yo soy música desde chica, ejercí la docencia musical nada más que 44 años, toqué el Ah, órgano durante 50, y bueno, esto de la parte sefaradí, mis padres eran argentinos ya, son mis abuelos de Turquía, de Esmirna. Bueno, yo vi los sefaradí en mi casa como una tradición, como una costumbre. Por supuesto, escuchaba a hablar a mi única abuela, que era la mamá de mi papá, y mi único abuelo, que era el papá de mi mamá. Mis otros dos abuelos fallecieron antes de que mis padres se casen. Bueno, era muy gracioso porque cuando era chica entraban mis amigas y decían, pero qué raro que habla tu abuela. Y sí, habla así. Por ejemplo, yo lo tenía siempre en mente y en el oído, que subía la escalera del patio de mi casa y mi abuela decía, ay, Gracielú querida, vaya de la escalera. Y mi papá le corregía, decía, mamá, te pido por favor, hace 40 años, 50 que estás en la Argentina, habla bien, esas cosas, refranes, dichos, contestaciones, muchas palabras que se metían con nuestro español cotidiano, y así fue hasta que la primera vez que viajé a Israel con mi marido, en el año 79, fuimos justamente con un grupo de Fesela, que era toda la parte sefaradí de Latinoamérica, donde viajamos a Uruguay, Chile, Argentina. Y bueno, estábamos en Jerusalén, llegando un sí. viernes, y era pleno enero, febrero, ¿no? Era febrero ya. Y el asunto que salió un señor de Kiriate, ¿dónde está el barrio? Eh, Buah, ahora se me fue. ¿Dónde está el molino de Montefiore? Bueno, salió un señor y dijo, bueno, yo en la guerra del 1967 salí con el shofar y toqué el shofar, amá, queridos, cuando tuvimos el cóctel de vuelta. Y le digo a mi marido, que yo a este señor lo conozco. Y le pregunto al Shelíach, ¿no? ¿Cómo se llama? Yosef Meñujas. Y me acerco, le digo, Yosef, usted me conoció a mí muy chica cuando vino en los años 59 y 60 a la Argentina y se llevó un grupo para que justamente han hecho aliar. Bueno, estas cosas fueron muy lindas porque
ahí escuché de vuelta el ladino. Y un día mi marido desaparece del hotel y aparece con el diario La El Luz, ladino. el ladino. Bueno, esto estoy hablando del año 1979. Me conmovió. Cuando volví a casa, que habíamos traído el famoso cassette de Yorangao, mi mamá toda contenta de escuchar esas canciones que cantaba mi abuelo mientras cosía porque era sastre, empecé a leer y todo el mundo me decía, pero qué bien que lees en ladino. No, que voy a leer bien, sí, yo no lo sé. Esto quedó. Cuando estoy terminando mi carrera docente, mi hermano, de bendita memoria, iba al Civixef y me dice, ay, ¿por qué no venís mañana? Que viene una señora de Jerusalén, se llama Matilda Cohen Sarano, no sabés cómo habla en ladino. Y no puedo, que estoy trabajando. Bueno, hace un esfuerzo. El asunto que fui. Bueno, ¿qué te puedo decir, Roberto? Se me abrió un portón, no una puerta. Escuché a Matilda y me enamoré. Me enamoré. Bien. Me enamoré de escucharla y todo. Bueno, ya era escritora, investigadora, ella compiladora de los cuentos de Yohá. Hecho aquí que cuando me jubilé me metí en el Civixef de cabeza, como decimos en Argentina. Me fascinó la parte de la historia, que no tenía ninguna idea, la lengua, las costumbres, todo lo que concierne a todos los sefaradí. Y quiero agradecer, siempre lo hago, permanentemente al Civixef, todos los conocimientos que me brindó, todos los conocimientos. Estoy siempre una agradecida. Y a partir de ahí di como un vuelco en la vida. Tanto es que la parte de música del CIDICSEF la manejo yo. Entonces capacito a los cantantes, a los compositores. Así fue que una prima mía también de ascendencia teba, que falleció en plena pandemia, era poeta y empezó a escribir poemas en ladino, en los cuales muchos cantantes tomaron de esos poemas e hicieron canciones nuevas. Qué precioso. Por si acaso quiero contarle, porque tal como dije al principio, tenemos gente de diferentes partes. Es el Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefaradí y de la Academia Argentina, y que estaban ustedes relacionados también con la Academia Argentina de Letras, pero es importante eso. Sí, y otra pregunta, ya que estamos hablando de Ladino, de todo esto que te enamoraste. Sé que tú participas desde 14 años, más o menos, interrumpido en la revista Amanecer de Estambul. O sea, estamos con ¿Qué es lo que haces tú ahí? Cuéntanos también un poquito. Bueno, todo esto también fue a partir de que dos compañeros del CIVICSEF, uno, Luis León, el arquitecto que también falleció en plena pandemia, arquitecto, era muy, muy enamorado también de todos los sefaradí. Entonces dice un día, voy a abrir un boletín mensual que lo voy a llamar Sefaraides, donde escribían todo, artículos relacionados a los sefaradí, todo en español. Entonces en el segundo número me dice, vos que conocés tanto, que tenés tanta memoria, no me cuentes más, junto con María Sar, ¿no? ¿Por qué no lo escribís? No, yo escribir no lo sé. ¿A qué sí? Entonces empezaron que cada número de la revista Sí. iba a ser dedicado a un tema. Entonces me dijeron, bueno, este próximo, ya que viene Pesaj, escribí algo de Pesaj. Bueno, lo maravilloso, Roberto, que es lo que toda la gente de la unidad del ladino del mundo se sorprende, porque yo me sentí una cosa muy especial. Directamente me siento en la PC, en la máquina, y yo no pienso en español. A mí me fluye todo en ladino, como que si fuera mi lengua madre y mi lengua cotidiana. Bueno, empezó este boletín y de pronto me convocan del diario El Amanecer, que es el único medio
escrito todo en ladino, que sale un número mensual, todo en ladino, con diferentes temáticas. Y bueno, empecé a escribir y desde hace 14 años me publican todos los meses. Todos los Y meses. todos los meses. Y O sea, empecé lentamente a poner del barrio, de oficios, hasta que de pronto se me abrió el campo de personalidades argentinas de origen sefardí, pero personalidades muy altas. Tengo, por ejemplo, está dentro de mi libro también, y ahora cuento por qué el libro. Empecé a convocar a grandes personalidades donde inmediatamente aceptaban mi invitación a tener la entrevista, hacerles la entrevista y empezar a escribir. Pero lo bueno de todo esto es que si yo, por ejemplo, tomé al doctor José Mordo, que investiga sobre el cáncer en el CONICET, es el centro, la comisión de investigadores, me convidó a la casa, él no quiso en una confitería, y con una emoción terrible me mostraba la dulzura de su abuela, me da toda la crónica de su familia, toda la saga histórica desde el Imperio Otomano, y él sacó la primera parte de la cura del cáncer. mira, Entonces, increíble. de pronto yo veo en el noticiero el doctor José Mordo fue premiado del CONICET por sacar la parcialidad del cáncer de mama. Llamé al CONICET, me conecté, me dijo, yo sé de usted. Sí, eso es un placer para mí. Bueno, como esto, te digo montones, músicos clásicos, que de pronto los remonto, entre ellos mi tío Víctor Teva, el chileno. Exactamente. Oye, todavía no hemos entrado al plato de fondo, porque este plato de fondo que es naturalmente ahora lo que vamos a conversar, que es tu libro, que es maravilloso, y he estado mirando los sefaradíes de Villa Crespo. Bueno, a mí me gustaría que habláramos de las costumbres sefaradíes, las bodas, los nacimientos, las fiestas del barrio, esa recorrida que tú fuiste haciendo con las casas, y esta es la casa de acá, y esta es la casa del costurero, y los oficios, y todo lo que había en este lugar, en este barrio clave en Buenos Aires, que es maravilloso, y cómo hay un tema que es importantísimo en tu libro también, que el primer cementerio fue el punto de reunión para la liturgia. O sea que hay una cantidad de elementos de historia sefaradí en ese barrio, que es la que me gustaría que ahora empecemos a conversar, como por ejemplo hablemos de los oficios. O sea, ¿cuáles eran los oficios de la gente? ¿Cómo se relacionaba en Villa Crespo? Pero antes, Graciela, te pido que nos cuentes para toda la audiencia dónde queda el barrio de Villa Crespo. El barrio de Villa Crespo queda en plena capital federal, que ahora es Cava, ¿no? Sí, Está entre Chacarita y Almagro, que es donde vivo yo ahora. Almagro está donde el famoso Shopping Abasto. Y sí, Villa Crespo está a unas 20 cuadras. Villa Crespo se conforma desde Dorrego, que termina Chacarita con el Parque Los Andes, y linda hasta Estado de Israel y Corrientes, por un lado. Por el otro hasta Guarnes y por el otro hasta Córdoba. Ahora, también es interesante por qué recalaron tantos sefaradíes acá en Villa Crespo. Esto es muy interesante porque es histórico. Y para esto, Roberto, te cuento que yo cuando hago un artículo estoy investigando todo con los datos y las cosas fehacientes, ¿no? Reales. En 1880 era todo un barrio de chacras con un arroyo, que es la avenida Juan de sí, Justo. Era un barrio de chacras. En ¿cierto? 1880, en aquel momento, el que era el municipal, que era Fernando Vicente Crespo, se le ocurre lotear esos terrenos
Para eso, ¿qué hizo? Hizo en una manzana de las calles de Villa Crespo, hizo la primer fábrica del calzado y la primer curtiembre nacional, que conformaba toda una manzana, entre las calles Muñecas Padilla, Serrano Gurruchaga. Pero en Serrano, enfrente de esta manzana, con la paralela que es Tames, hizo un conventillo. Ese conventillo, que tenía una cuadra de largo, iban a vivir todos los empleados de esa curtiembre y esa fábrica de calzado para que no viajen. Entonces, imagínate que el famoso dramaturgo Alberto Vacarezza, de ese conventillo, hizo un sainete que se llama el conventillo de la Paloma. Mira, y la increíble. Paloma era una mujer ligerita que salía a trabajar de noche. Ya. Entonces Vacarezza tomó eso y fíjate que ese conventillo hoy está el predio con las chapas, ¿no? Que es un conventillo histórico, porque hasta el dramaturgo se hizo hay un sainete de esto. Esta manzana, ¿qué pasó? Muchos de los judíos que venían de los sefaradíes, iban al barrio del Bajo, entre ellos mis abuelos, que era la calle 25 de Mayo, Reconquista, que también había otro conventillo, donde estaba a pocas cuadras del puerto, donde bajaban de los barcos, y entonces si vos tenías a tu hermano que venía, vos traías a tu hermano al conventillo. Ese conventillo era un crisol de razas: armenios, turcos, sefaradíes, españoles, italianos, iban a parar todos ahí por la cercanía del puerto. Imagínate, lo que dijo mi abuelo, lo dijeron un montón. Mi abuelo bajó, dice: adiós, querido, adiós, santo, aquí todos son judíos. Todos son judíos, porque al escuchar el español tan parecido al ladino, esa inmigración hizo que inmediatamente se adapten, se integren inmediatamente. El caso de mi abuelo Rubén Teva. Ya había un hermano que era el papá del músico Víctor Teva. Fueron a Rosario porque la vía férrea y los ríos con los barcos hacían que, como tenían esa similitud del español, hacían directamente que del puerto iban a ciudades y a provincias del interior. Por lo general fue todo de Buenos Aires hacia el norte. Muy pocos recalaron hacia el sur. Nosotros estimamos, por lo que uno va estudiando, investigando, que era una cuestión del clima también. Acá el sur, es como el sur de ustedes, es muy frío. Entonces, uno llamaba al otro. Y esto pasó en Villa Crespo. ¿Qué pasó? Estaban todos en el conventillo y el templo era una pieza, una habitación. Que también había un templito chiquito que era en una casa. Entonces uno, por ejemplo, la familia de Cardoso, le decía: ay, ven para Villa Crespo, que está todo barato, vamos a conseguir alquilar una vivienda fácil, tenemos laboro, y ven tú con tu familia. Y así empezó a venir muchos sefaradíes, no solamente de sefaradíes del habla ladino, también del habla yiddish, porque se estaba armando el barrio. Entonces, ¿qué pasó? Yo me especializo en los sefaradíes y hablo de los sefardí. ¿Qué pasó? Entraron y hicieron en una pieza un templo. No dio. Entonces alquilaban el cine Villa Crespo, que estaba en la calle Corrientes, en la avenida entre Gurruchaga y Serrano. Gurruchaga, una calle emblemática totalmente, ahora por eso les voy a contar,
y alquilaban para las fiestas. ¿Qué pasó? En un momento estaban yendo con la tora por la calle y uno dijo, ahí van los judíos con la cabeza de chancho envuelta. Esto hizo como un antes y un después, ¿sí? Un punto de inflexión y dijeron, no, tenemos que tener nuestro espacio. Sobre la calle Camargo, que es paralela a la avenida Corrientes, compraron el predio del famoso templo de Camargo, a Silva, ¿sí? Y eso, Así, todo eso, perdona, y todo esto está descrito en tu libro. todo esto está escrito. Entonces, pusieron, antes la cooperación, el voluntariado tenía un poquitito más de identidad. Así con la pobreza, porque éramos todos pobres, pero una pobreza digna. Siempre había un peso para guardar para el templo, porque paralelo al templo, ¿qué hubo que hacer? Comprar el predio, los terrenos de un cementerio. Ok. Y, Y y que también juntaron la plata y compraron ese predio para poder ir y justamente tener ese cementerio sefaradí. Safaradi, porque hasta 1930, primero los primeros iban a un cementerio municipal de la Argentina, donde cuando se compró el primer cementerio, mal llamado de Liniers, porque está en Ciudadela, se levantaron todas esas tumbas y fueron a una fosa común. Por ejemplo, mis bisabuelos, que yo encontré, 3 bisabuelos que no estaban en Turquía, murieron en el año 1933 y están sepultados acá en Liniers, donde yo documenté todo, justamente en una película que hicieron 2 investigadores. ¿Mm? Increíble. Oye, ¿y qué oficio eran los que generalmente se ven en el barrio en esa época? Mira, los oficios, muchos los traían de Turquía. Por ejemplo, el matzebero, el que hacía las matzebá, los farji, lo trajeron el oficio de Turquía, porque ya su padre, vinieron jóvenes, ¿no? Su padre hacía tumbas en Esmirna. Mi abuelo Nisem, era sastre, porque su padre era sastre en Esmirna. Otro era farmacéutico, otro era zapatero. Y así fueron trayendo los oficios. Por ejemplo, el Kalaylashi, el estañador, que vivía justo al lado de lo que hoy está el templo de Camargo. Yo me acuerdo que era muy chica, mi mamá llevaba los pailones de cobre y todas las cacerolas de cobre. Cuando se hacía un agujerito tenía que estañar, y me acuerdo, hasta hoy siento el olor al estaño cuando ponía el fuego con el estaño. Y ese era Carmona un sefaradí. Y todos esos oficios, por lo general, los trajeron de Europa, de Turquía. Maravilloso, Por ejemplo, maravilloso. estaba la modista, estaba el que vendía las telas, ¿no? Y se fueron conservando los oficios. Qué maravilla. Ahora, yo no quiero contar todo el libro porque yo quiero que compren tu libro y ahora viene esa pregunta. ¿Dónde puede nuestra gente que nos está viendo o escuchando comprar tu libro? Los tengo yo, se comunican conmigo y vemos cómo. Entonces vamos a entregar, si quieres nos puedes dar el dato de cómo se comunican, me imagino que a lo mejor hay un correo o hay un número de teléfono, un WhatsApp, Sí, sí, ¿cómo lo sí. hacemos? ¿Querés que te lo pase a vos o cómo? No, si lo puedes decir aquí porque de todas Bueno, maneras lo vamos a colocar, pero si lo el puedes mail, decir. el mail mío es gracielateva25@gmail.com. O sea, la gente te escribe, te dice, hola Se Graciela, ¿cómo comunica, estás? Estuve tal cual. escuchando Café con Cabana, me gustó y quiero comprar el libro y entonces ustedes dos ya se ponen en contacto. Exacto. Pero qué bien, qué bien, qué Y bien. dentro del Entonces, libro, dentro sí, del dale, libro, dale. lo interesante, la primera parte lo dediqué a todos aquellos que conformaron y fraguaron la comunidad sefaradí de Villa Crespo. Aquellos presidentes, todos los voluntarios, toda la gente que trabajó ad honorem como voluntario e hicieron de la comunidad.
La primer parte del libro se los dedico a ellos. Después tengo profesionales, después tengo viñetas de cosas que, bueno, fui inventando yo, creo yo. Por ejemplo, un viaje de Izmir a Buenos Aires que pasó, una familia que nos adaptó, volvió a Izmir, otros que se adaptaron, otros que vino el hombre y dejó a la mujer con los hijos en Turquía y se enamoró de otra acá. Bueno, todas estas cosas, ¿no? Qué lindo. Y todo esto en Villa Crespo, ¿eh? Increíble. Sí. Y Bueno, sigo. Graciela, se nos ha pasado el tiempo. La verdad es que Bueno, yo te quiero agradecer enormemente estos minutos que estuvimos juntos acá en un café con Cabaná e invitar a todos nuestros amigos a comprar ese libro que es maravilloso. Y esto, bueno, da para mucho tiempo más, pero queremos que compren ese libro. Y bueno, desde Fundación Calanit y el Museo Judío Alemán en Santiago de Chile te queremos dar las gracias en este nuevo Café con Cabaná. Bueno, y a toda la gente los quiero invitar porque también nuestro próximo invitado, sorpresa, maravilloso como todos estos programas. Graciela, muchísimas gracias y a todos, hasta luego y nos vemos en un próximo Café con Cabaná. Chao. muchas gracias a ustedes también, que lo pasen bien. Gracias.